anunció que pondrá en marcha un sistema de renuncia voluntaria a los subsidios al transporte y ahora hay toda una polémica en torno a eso, Ricardo. Sí, totalmente. En medio de la campaña electoral, ¿no? Con todo lo que eso significa, sobre todo apuntando a algunas propuestas, según el gobierno, que se han escuchado en los últimos días sobre la quita de subsidios para varios de los servicios que hoy el Estado le presta justamente esa posibilidad de asistir a las empresas que lo brindan, porque de esta forma reduce la tarifa de cada uno de los servicios. Sobre todo en particular el tema del micro, el transporte público de pasajeros, algo muy sensible, donde la gente lo ocupa generalmente para ir y volver de su trabajo a la casa o de la casa al trabajo, o bien realizar algún otro viaje. Esto ha generado mucha preocupación. Sobre todo sí, porque es muy curioso, porque no sé si alguien, aunque tenga un buen poder adquisitivo, va a ir y va a manifestar que va a renunciar al subsidio y va a pagar 700 pesos el boleto. Esto es una medida directa, si bien esta mañana el ministro después lo aclaró, el ministro Giuliano, que vamos a escuchar de algo que nos dijo a nosotros hace unos días y que nos adelantaba en aquel momento, porque ahí hay mayores precisiones respecto de lo que se busca con este subsidio. Pero lo que está haciendo el gobierno es tratar de explicarle a la gente qué pasaría, ¿no?, si se tiene que pagar el boleto sin subsidio, como lo están prometiendo algunos candidatos. Y a partir de allí es que el gobierno nacional lanzó esta propuesta, una propuesta para quienes vayan a ejercer su voto el próximo domingo, es decir, bueno, ¿cuánto voy a pagar con subsidio? ¿Cuánto voy a pagar sin subsidio? Por si de pronto avanza alguna de las propuestas que hay actualmente para el electorado. Vamos a escucharlo al ministro Giuliano explicando en qué consiste esta medida. Lo hacía hace unos días nada más con nosotros, más allá de lo que él dijo ayer en conferencia de prensa. Hay que subsidiar al pasajero, hay que compensar al pasajero. Miren, estos días va a salir una resolución del Ministerio de Transporte para que el pasajero, y esto tiene un sentido también de esclarecimiento democrático, pueda optar por pagar con subsidio el transporte o con pagarlo sin subsidio la tarifa. Y ahí usted se va a dar cuenta de que sin subsidio el transporte multiplica su valor. Porque nosotros creemos que el subsidio es importante en el transporte de pasajeros en el sentido de que achata la curva de la tarifa, y es un salario indirecto y en realidad termina ayudando al que estudia, al que trabaja, al que busca trabajo en el sistema. Vamos a la SUBE repartiendo, distribuyendo personalizadamente el fondo compensador del transporte de acuerdo a la característica y a la necesidad de cada uno. Bueno, y hay una polémica ya de larga data, o de vieja data, mejor dicho, respecto de los subsidios que recibe la provincia en materia de transporte, ¿no? Sí, y todo esto viene a colación de que en más de una oportunidad el gobierno provincial se ha quejado en que los subsidios o los montos que le envía la nación a la provincia, que en alguna medida se atrasan, en otras oportunidades no han llegado. Esto es lo que en más de una oportunidad estuvo aquí en danza en los medios de comunicación a partir de declaraciones de funcionarios. Nosotros le preguntamos al ministro Giuliano respecto de este tema si existe o no algún tipo de discriminación de la nación hacia Mendoza en materia de subsidios al transporte. El gobierno anterior, con Macri a la cabeza, había eliminado el fondo compensador del transporte del interior del país, consenso fiscal del 2018. Un acto, le diría, de leso federalismo. O sea, de lesión del federalismo. ¿Por qué? Porque eliminaron el fondo compensador del interior, provocaron una enorme distorsión tarifaria y además engancharon 32 líneas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires porque eran del mismo partido político. Lo que hay es una distorsión tarifaria en toda la Argentina, producto de lo que yo acabo de contarle. Y le cuento con documentación estas cuestiones. En el consenso del 18, que también por distintas razones firmó la provincia de Mendoza, y que la verdad que debería también contarlo, por qué firmaron en este caso, una especie de acuerdo, de pacto que se llamó consenso fiscal, por el cual renunciaron al subsidio al transporte del interior de la Argentina. Entonces, después de eso hay que remontar
Hay que remontar muchísimo este tema. Lo hicimos, lo vamos a seguir haciendo. Bueno, esto es lo que dice el ministro. Esta mañana habló Mema sobre este tema, la situación del subsidio y en particular aquel pacto fiscal que se firmó durante la gestión de Mauricio Macri y en aquel momento era gobernador de la provincia Alfredo Cornejo. Esto dijo Mema. A partir del 2019, desde finales de 2019, cuando suma este gobierno, se ha generado la inequidad más grande desde que los subsidios existen, desde el año 2001, en cuanto al reparto de fondos entre el interior y el conurbano bonaerense, el AMBA, en cuanto al transporte y la energía respecta. En el año 2017 se firmó un convenio, un pacto fiscal, que se lo firmó el presidente con todos los gobernadores, en el cual las provincias se hacían cargo del sistema de transporte, de los costos y del sistema eléctrico, y la Nación a partir del 2019 iba a dejar de transferir los fondos al conurbano bonaerense y a la ciudad de Buenos Aires. Bueno, la realidad es que lo que pasó fue que se implementó parcialmente. Por un lado, las provincias quedamos a cargo de estos sistemas, pero la Nación nunca dejó de enviarle plata, decidió incumplirlo parcialmente. Por lo tanto, todos los recursos de todos los argentinos, de todos nosotros, van a parar a un grupo de personas, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, en la que todos estamos pagando las deficiencias de ese gobierno.